Pero acá en los primeros. Hola Pablo, buen día. Omar, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Muy bien, muchas Tiene gracias. tipo de definiciones, ¿no? Más allá de la cuestión política, partidaria con motivo del 17 de octubre, expectativa por lo que pueda pasar hoy en la provincia de Tucumán, pero también en los actos a nivel nacional. ¿Cómo le está viviendo el peronismo interno acá en Tucumán a esto del fortalecimiento de la relación Caldo-Mansur, por ejemplo? No, creo que es muy positivo. Creo que es positivo que Tucumán tenga un solo acto, que podamos mostrar unidad. Me parece que la presencia del jefe de gabinete de ministros y gobernador, digamos, de la provincia de Tucumán en uso de licencia en la provincia en un día tan importante es bueno para nosotros, bueno para el partido. Y me parece que, bueno, hoy tenemos un evento en Casa de Gobierno que tiene que ver con obras de Lenosa, ¿no? La verdad que es histórica la cantidad de obras de agua y cloaca que se están haciendo a lo largo y ancho de toda la provincia, obras, te diría, muy atrasadas en la provincia de Tucumán, en el interior sobre todo, y que por suerte hoy han conseguido financiamiento y voluntad política del Estado Nacional, y sin duda en este sentido la presencia del jefe de gabinete de Juan Mansur allá hace que esto sea posible. Y bueno, y después a la tarde el acto, ¿no?, de un día que para el peronismo es importante, porque el Día de la Lealtad para el peronismo es un día en donde más allá del tema histórico y de recordar la gesta aquella que de alguna manera dio inicio al peronismo como partido nacional y popular, implica también una reafirmación de cuáles son los objetivos del partido, ¿no? Que en definitiva la Constitución los establece, ¿no? La vida democrática en la Argentina y constitucional y republicana se basa en los partidos políticos, y bueno, el fortalecimiento de los partidos políticos a través de tipo de actos y de eventos es fundamental para la democracia. Por eso siempre, cuando uno escucha algunas voces de la antipolítica y de los antipartidos y todo, pone en alerta de que estas voces de la antipolítica son claramente anticonstitucionales y antidemocráticas, ¿no? Lo que se da a nivel provincial de esto de la unidad frente al escenario nacional, no se puede desconocer que hay alguna división y van a quedar demostrado en los actos en el día de hoy y esta jugada que sorprendió a muchos en las últimas horas, que es que Alberto Fernández estaría pensando en invitar a Daniel Scioli para una posible fórmula en elecciones 2023 y el fortalecimiento de la relación de Sergio Massa con la doctora Cristina Fernández Kirchner, que también tuvo una participación, y esto tiene que ver con tu función directamente como senador nacional, que estaría pidiendo dos temas para la región. Por un lado, fortalecer el tema de los subsidios para el transporte, no sé si será a través de un boleto federal, y el otro tema, un tratamiento especial de las tarifas eléctricas. Hace tiempo que en el Senado, con la senadora Lucía Colpacci de Catamarca, venimos trabajando un proyecto que se llama Zona Cálida. Ustedes saben que el país tiene una ley de zona fría para la Patagonia y para determinados lugares, incluyen algunas zonas de Tucumán también que tienen con el gas. Incidencia sobre dos tarifas, eléctrica y la de gas. Claro, esa sobre todo la de gas, por el tema de, durante el invierno, el uso aumentado en estas regiones del gas. Ahora, eso generó, digamos, el pedido de la misma situación para zonas eléctricas en zonas cálidas, como todo el norte grande. Los gobernadores del norte grande vienen pidiendo esta modificación al tarifario, digamos, de la electricidad, y por ahora no estaba incluido en el proyecto de presupuesto. Por eso es que entiendo el pedido. Vamos a ver la discusión. Obviamente son momentos complicados para la macroeconomía de la Argentina. Hoy la prioridad 1 es solucionar el tema macroeconómico. La inflación. La inflación, exactamente, la inflación, porque es una máquina productora de pobreza y nosotros, de alguna manera, una vez solucionada el tema inflacionario general, que no solamente requiere reservas firmes en el Banco Central, que se está trabajando en eso, sino también requiere un reacomodamiento de los precios relativos, porque estos procesos inflacionarios lo que hacen es que te dejan muy desbarajustados los precios relativos, y entonces el salario queda muy por debajo de los valores de otros temas, y el reajuste de estos precios relativos vuelve a generar un ingreso inflacionario. Entonces, el gran desafío está en poder sostener esto. Una vez sostenido esto, me parece que todo el resto de los temas se pueden ir solucionando, pero me parece que hoy la prioridad la tiene en ese sentido, y en ese sentido me parece que el ministro de Economía, Sergio Massa, está trabajando en esa línea, y bueno, y evaluando todas las variables, ¿no? Porque la verdad que la situación económica es compleja. Bien, mientras
vas compartiendo ahí el café, algunas preguntas relacionadas con el tema económico, si es la prioridad de acá hasta fin de año, porque muchos hablan en forma anticipada de las elecciones. Lo que sucede es que el calendario electoral está marcado por las provincias. Mucha gente que cree que mañana vamos a tener elecciones. Recordemos que en Tucumán se habla de mayo o de junio, pero prácticamente sería en mayo. Pero recién las elecciones nacionales son en octubre, falta mucho tiempo. La prioridad va a ser el tema económico, a saber, muchos dicen que va a levantar un poco el pie del acelerador en el ajuste Sergio Massa, también presionado por algunos sectores sociales que están pidiendo un bono de 50.000 pesos, un bono para los empleados estatales. ¿Cómo va a ser para cuidar lo macro, pero también cuidar la economía del día a día? Una situación compleja. Muy compleja porque, como sabemos, la situación de gran parte, o te diría una gran proporción de la población argentina está en situaciones de pobreza y que realmente la situación de acceso a la canasta básica y sobre todo la canasta básica alimentaria tiene que ser la primera prioridad, por supuesto, de cualquier gobierno. Para eso, de alguna manera, para garantizar que nadie en la Argentina pase hambre, estas son las situaciones principales. Y bueno, esto requiere casi todo sistema de mejora inflacionaria ha requerido algunas pautas de acuerdos de precios y salarios. Esto evidentemente, si nosotros tenemos pedidos de salarios del 100%, 90 y pico por ciento, 120%, eso definitivamente habla de la expectativa inflacionaria. Un reconocimiento de la inflación. Claro, y eso genera un camino de inercia inflacionaria que después es muy difícil de sostener. Pero también es verdad que esa es la inercia inflacionaria que tenemos. Entonces acá hay además de las variables macro, como te digo, del tema de reservas, el valor de moneda y todo, el tema de acuerdo de precio y salario es una necesidad real que tiene la Argentina. Y bueno, ahí está la necesidad de una fortaleza política importante, de ponernos de acuerdo entre todos, porque hoy en la Argentina cualquier situación de este tipo requiere acuerdo de las fuerzas políticas. Sí. Nadie tiene una mayoría. El caso del presupuesto, por ejemplo, recordemos que no tenemos ley de presupuesto, bueno, que hoy se ejecuta a base por eso. de... Y el riesgo de que este año volvamos a no tener presupuesto sería una cosa gravísima, no ha pasado nunca. Pero bueno, hay grupos también con más o menos, digamos, seriedad en el momento del tratamiento de estas cosas. Entonces, el gobierno necesita presupuesto, por supuesto. Se va a negociar porque por allí se plantea una negociación con la oposición. Votamos a favor del presupuesto, no tocamos el tema de las primarias abiertas, simultáneas, obligatorias. Más allá de esta discusión, si conviene a uno o conviene a otro, ¿es importante mantener las PASO? Vos sabés que yo soy autor de un proyecto que la daba de bajo a las PASO en la elección anterior nacional, sí, en la que participamos, que tenía que ver en ese momento con dos motivos. El motivo uno era la pandemia, la verdad, sí, que vivíamos una situación de pandemia en ese momento y como se demostró después, todavía durante la PASO tuvimos mucho riesgo. Y el segundo punto era que en la mayoría de las provincias, por lo menos, las PASO no servían para armar las listas, sino que básicamente en la PASO era una primera elección, y después se repetían las mismas listas en la segunda, en la definitiva, y el gasto no era justificado. Hoy, la verdad que la pandemia no es un motivo. La verdad es que en la última PASO hubo bastante competencia. Acá en Tucumán, por ejemplo, ambas listas se armaron con la PASO, o sea que ambos criterios que en ese momento tuve, la verdad que son discutibles hoy. Me parece que a la medida que se acerque el proceso eleccionario, si esto no se define, cada vez hay menos posibilidad de cambiar las reglas de juego. Me parece que eso también es así. Hoy digamos que en las PASO, según tu lectura, se van a mantener. Por ahora sí, yo creo que la discusión se va a dar en diputados. Es una discusión compleja y me parece que, como siempre, en cualquier cosa de electoral, más allá de los motivos que se esgriman, puede favorecer más a alguien y a otros no. Entonces la discusión por ahí debiera darse para un próximo. Realmente me parece no que para esta. Claro, debiera darse para la próxima. Realmente nos parece que no sirve y bueno, discutamos para la próxima. Pero es un tema abierto, no es un tema de discusión. Tiene un enorme costo, vos sabés que la PASO... 55.000 millones de pesos. Y claro, es el doble, o sea, son dos elecciones. Inclusive sale a veces un poquito más cara la PASO que la general. Por eso, el total de las elecciones son algo así como 55.000 millones de pesos, 35.000 millones por las PASO y el complementario, claro, es de las generales. Si bien nadie puede decir que ese sea el motivo, porque la verdad es que en definitiva la democracia se perfecciona en los actos eleccionarios y si no uno empieza a creer que ahí puede estar el ahorro, puede servir para algo.
me parece que es un tema en este año puntualmente de consideración. Por eso veamos qué pasa en diputados. Una sola pregunta en materia de salud y vuelvo al cierre para el tema político, porque nos apoyamos en Ariel Gustavo Guerra, un registro que tiene que ver con las estadísticas con respecto al tema gripe A. Claro, hemos tenido los cierres de actividades con motivo de la pandemia del COVID y bajaron los casos de gripe. Y en los últimos tiempos también se han notado otros casos en los niños y en los grandes de gastroenteritis. ¿Cuál fue el último dato sobre la gripe A, Ariel, para trasladar la consulta a Pablo Yedlin? Tiene apenas unos días, a mediados de la semana pasada, se informaba oficialmente un pico de casos de gripe, habiéndose alcanzado 845.000 pacientes en los que se detectó el virus de la gripe A. Ese fue el último informe que se dio a conocer a nivel nacional, pico de gripe A con 845.000 casos. Son muchos, y esto tiene que ver con el regreso a las actividades. Claro, tiene que ver con 2 años que prácticamente no hubo gripe, y no hubo gripe por gran medida por los grandes controles poblacionales que tuvimos, el uso de barbijo, la no asistencia a lugares con mucha gente y todo esto, que son las medidas de protección para cualquier tipo de virosis. El COVID nos dejó descansar un poco. Recordemos que hay brote de COVID hoy en Europa y que si bien la mortalidad por COVID es un camino en descenso progresivo y ya el COVID hoy no tiene la gravedad que tuvo, sí es cierto que los casos no han dejado de estar y todavía tenemos la situación de pandemia. Ahora, el hecho del regreso a las actividades, el hecho de dejar de usar el barbijo, el hecho por ahí de que la gente ha dejado de lavarse las manos lo suficiente, genera el aumento en los casos. La gripe tiene una gran ventaja y es que la vacuna la tuvimos. El problema que tenemos es que por ahí las coberturas no son las óptimas que hubiéramos querido tener, porque hay gente que no entendió o por ahí siempre pierde la gravedad de la gripe como causa importante de mortalidad en grupos particulares. Y bueno, tenemos este brote, ¿no? Pero bueno, en definitiva, no es un tema que salga mucho de la normalidad de los inviernos habituales, ¿sí? Es muy diferente a los inviernos de COVID, en donde el COVID de alguna manera desplazó a la gripe. Seguramente va a depender de los discursos que den ellos, pero la percepción, ¿hoy se ratifica la fórmula 2023, Jaldo Mansur? Yo creo que lo que se va a ratificar y se ratifica hoy es la unidad del peronismo en Tucumán, más allá de cómo se establezcan todavía los nombres, que eso será una decisión de la conducción del partido. Me parece que nos encaminamos a una elección con un partido justicialista unido. Y la unidad seguramente se expresará en estos nombres que vos dijiste. Pablo, muchas gracias. Gracias a vos, Omar. Compartiendo los primeros hasta las